Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es rinitis alérgica. Nos acompaña en el estudio la alergóloga doctora Fátima Soriano para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos este nuevo día, porque hoy hablaremos precisamente de rinitis alérgica, que comúnmente se confunden los síntomas con el resfriado común. Tenemos que saber a quiénes les da, por qué les da, en qué temporadas. Todo esto nos los va a responder nuestra especialista del día de hoy, la doctora Fátima Soriano. Por eso, acompáñenos. Comenzamos. La rinitis es una de las enfermedades alérgicas más comunes en la infancia y la adolescencia. Afecta el 9% de niños de 7 años y el 16% de los adolescentes de nuestro medio. Es una inflamación de la mucosa de la nariz cuando una persona está previamente sensibilizada a un aeroalergeno. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a la doctora Fátima Soriano, alergóloga pediatra. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que existen los alergólogos, digo yo, porque de pronto me acuerdo cuando yo era niña, que hace muchos años, que siempre me trataban como resfriado la rinitis alérgica. Ya cuando crecí, ya como adulta, me di cuenta de la problemática y me diagnosticó un alergólogo. ¡Qué diferencia! Por eso la importancia de que hoy nos acompañes, doctora. ¿Por qué se enferman los peques de alergia? ¿En qué temporadas? Bueno, primero un paciente para que presente alergia tiene que tener lo que se llama predisposición genética, o sea, la herencia, ¿no? La herencia es el principal factor para empezar a generar el proceso de la alergia. Los factores ambientales, obviamente, también pues son un punto muy importante para que los pacientes empiecen a desarrollar lo que son los síntomas típicos de una rinitis alérgica. ¿Y por qué más en los peques? Pues obviamente porque son las personas más susceptibles, en donde los síntomas pues son más evidentes y las complicaciones también en ellos son también las principales que se pueden observar. En los adultos muchas veces las complicaciones o los síntomas, como ya por su cronicidad, no le toman la importancia que es. A diferencia de un bebé, en donde un papá o una mamá preocupada, inmediatamente lo que ve que un niño presenta síntomas de moquito, pues llevan a consulta con un doctor. Sí, ¿se les inflama? Hay una inflamación de la mucosa nasal, también inflamación de lo que es la trompa de Eustaquio, que es a nivel del conducto que comunica gargantita con oído. Se inflama también lo que es la vía respiratoria inferior, puede haber inflamación de tráquea. Es toda una vía en común, en donde si no atendemos a un paciente con rinitis alérgica, hay una alta probabilidad que pueda generar un problema como es asma. Eso. Y doctora, cuando se les inflaman los senos nasales y los oíditos y los ojos llorosos, todo eso, estos niños que son tratados como si fuera resfriado, ¿pueden desarrollar adenoides con el tiempo? Lo que pasa es, un niño que no lleva un tratamiento adecuado con respecto a alergia, pues es un niño que cada cambio de clima va a presentar estas infecciones o estos síntomas de manera persistente. Eso va a generar una hipertrofia de crecimiento adenoideo, amigdalino, porque se agregan infecciones. Un paciente alérgico es un paciente susceptible a estarse infectando constantemente, porque su sistema inmune no funciona como debe de ser. Las defensas, en lugar de atacar virus o bacterias, están atacando polvo, polen. Entonces le da una fácil entrada a lo que son virus o bacterias, presentándose así un paciente alérgico con gran susceptibilidad a presentar infecciones de manera recurrente. Ups.
Y es precisamente en este tiempo, ¿no? El que estamos viviendo ahorita que se da. Sí, es el cambio de clima, marzo, abril, septiembre, octubre, cuando vemos que hay pues mucho viento, todo está verde, se está deshojando. La humedad es un factor muy importante. En esta temporada, en este año llovió demasiado en Hermosillo. La alergia sí se ha visto en los pacientes que se incrementó mucho este año y mucho tiene que ver las condiciones climáticas de la ciudad. Y luego nosotros cerramos ventanas y ahí se hace un honguito. Es correcto. Bueno, el ácaro y el hongo viven en ambientes húmedos, oscuros, encerrados, que es donde tenemos las habitaciones. Debemos de ventilarlas, iluminarlas, para evitar la formación de este tipo de organismos, tanto ácaros como hongos. Eso. Doctora, ¿y si tú tienes arbolitos con limón o toronja en tu casa y abres la ventana, ¿no es peor? Pregunto. No, porque aquí generalmente lo que se pide es que tengamos una adecuada ventilación. Van a entrar pólenes y va a entrar polvo del exterior. Sí. Pero la contaminación que genera un ambiente oscuro y encerrado es peor al que me pueda entrar un poco de polen del exterior, porque realmente es un aire que está fluyendo, no es algo estático, a diferencia si yo mantengo algo encerrado. Entonces tenemos mucho que ver en controlar las alergias dentro de casa. El factor ambiental lo podemos modificar de manera parcial. Si yo les pido mucho a los pacientes que tengan una adecuada iluminación y ventilación en las recámaras, pues el cambio de las sábanas continuamente, las cortinas, evitar persianas que acumulen polvo o limpiarlas constantemente, los peluches, las repisas donde acomodan todos los carritos los niños, que se ven súper bonitas. Es muy difícil de estarlas limpiando constantemente, entonces... Los vamos a dejar picaditos, doctora, ¿te parece? Ya volvemos. Primero, la salud. Mucha limpieza, mucha higiene. Los aeroalergenos frecuentes son el polen de las plantas, ácaros del polvo, pelo de animales y esporas de los hongos. Cuida tu salud. Continuamos. Saludos a Rosario Ramírez Jaques, que se está reportando, nos dice hola y nosotros también hola, ¿cómo estás? Gracias por reportarte. Y bueno, continuamos pues hablando acerca de lo que es la rinitis alérgica y hablábamos de los peluches, pero antes déjenme recordarles que tenemos una promoción todavía todo octubre, nos sumamos a la lucha contra el cáncer de mama. Óptica Fusion Boutique regala un lente rosa y Clínica del Noroeste ofrece 2 mastografías sin ningún costo. Por supuesto, lo hace posible Telemax a través del programa Primero la Salud. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el 236-5770 y ya estás participando. Al final de este mes daremos a conocer los resultados, quién es o quiénes son las ganadoras. Y continuamos platicando con la doctora Fátima Soriano sobre la rinitis alérgica. Nos quedamos con los peluches, ¿verdad? Sí. ¿Qué otras cosas pueden provocar esta alergia que podemos modificar nosotros? Las mascotas. Es recomendable evitar que la mascota entre dentro del domicilio, mucho menos a la habitación de los peques. Yo sé que las mascotas, los perritos, son parte de la familia. Muchas veces es difícil poder eliminarlos por completo, pero sí tratar de marcar un límite entre cuál es su espacio y el espacio de la familia, ¿no? Correcto. Porque sí vemos que los perritos son acarreadores. En su pelaje no nada más es alérgicos a que sean al pelo del perro, en su pelaje traen pólenes, pueden traer esporas de hongos, pueden traer polvo, y eso es también un factor que los pacientes pues estén continuamente complicándose. O sea, con la aspiradora en la mano constantemente. Y es complicado. Y es complicado. Claro. Bueno, hay que medir entonces y definir el espacio del perrito. Definir un espacio. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es la marcha alérgica o marcha atópica, doctora? Son las etapas que presentan los bebés durante lo que es el proceso alérgico. Normalmente empiezan con síntomas en piel, que es lo que conocemos como dermatitis atópica. Ajá. Posteriormente pueden presentar lo que es la rinitis alérgica, y si esta continúa de manera persistente es cuando se forma el problema de asma, que es al que pues la mayoría de los papás es lo que más temen. Un problema de asma para ellos es como la gran complicación de un problema alérgico.
Sí, es cierto, pero son palabras mayúsculas. Pues es una patología que de cierta manera, a llegar a cierta edad, puede tener un curso autolimitado, ¿sí? Puede llegar a mejorarse o a revertirse en un gran porcentaje. Los niños, cuando son muy chiquitos, tienen una gran susceptibilidad a presentar cuadros de sibilancias, broncoespasmo, que es lo que le llamamos, la tos persistente, pero ya serían complicaciones o la evolución del proceso alérgico. Ajá, ¿y la sinusitis? La sinusitis es una inflamación de lo que es los senos paranasales, que los tenemos dentro de la carita. Se llena de moco ese espacio, debe de tener aire, debe de ser una cueva con únicamente aire. Al llenarse de secreción nasal o moquito, me va a generar la formación de bacterias y por lo tanto de la sinusitis. ¿Y cómo puedo saber si la pacientita de la que estamos hablando son alérgicos? Bueno, no es resfriadito. Los síntomas tienen que ser de manera recurrentes durante ciertas temporadas del año. Los síntomas de la alergia pues no se acompañan de fiebre o dolor muscular generalizado como lo es un resfriado. Y la duración de los síntomas de una rinitis alérgica pues son mayores a los de un resfriado común. A veces la gente dice, tengo 2 semanas o 3 semanas con resfriado. Pues no, ya no es resfriado, ya es un proceso alérgico. El proceso alérgico, estamos hablando de que el cuerpo sobrereacciona. Reconoce de manera equivocada o errónea el polvo o el polen como algo que me hace daño. O sea, es una identificación, identifica esas partículas de una manera anormal. Ajá. No debiera de reconocerlas como extrañas porque realmente son parte de un entorno. Sin embargo, el paciente alérgico tiene una hiperrespuesta exagerada, anormal, a partículas que de manera normal no nos deben de generar ninguna respuesta. Doctora, si papá y mamá son alérgicos, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Se puede salvar? Tiene un 80% de probabilidad de que forme procesos alérgicos desde una dermatitis, rinitis o asma. Muy bien. Entonces, en la casa donde papá y mamá tienen problemas de alergia y han vivido siempre con ello, y tienen un bebé, ¿tendrían que evitar usar, por ejemplo, cortinas? Pues, el ambiente, mientras esté en adecuadas condiciones de limpieza y ventilación, no tenemos que tener tampoco un ambiente tan rígido. O sea, podemos tener cortinas, pudiéramos tener hasta un tapete chiquito si lo estamos constantemente limpiando. Podemos, digamos, hacer una modificación de un entorno de manera parcial si el paciente realmente no tiene el dato de una alergia. Tal vez ya cuando un paciente presente el cuadro clínico de alergia, pues sí modificar de manera más radical todos los factores ambientales, ¿no? Porque realmente pues hay una 20% de probabilidad que ese paciente no presente ningún dato de alergia. Porque le das medicamentos, ¿verdad, doctora? Sí. Para que mejore, pero si la situación está muy fuerte, no va a variar mucho. No, pero también hay grados de rinitis alérgica. Hay rinitis alérgica pues leve, moderada, severa. Y ¿te parece que nos quedamos con leve, Muy moderada, severa y nos lo explicas regresando y nos hablas de los tratamientos? Claro que sí. Muy bien, ya volvemos, no se muevan de su lugar. Los síntomas se reconocen fácilmente: estornudos en salvas, moco nasal claro, picor en la nariz y en el paladar y nariz tapada, frecuentemente acompañados de picor y lagrimeo en los ojos. Cuida tu salud. Regresamos. El tratamiento es lavados nasales con suero salino, antihistamínicos que actúan sobre el picor, estornudos y la secreción nasal e inmunoterapia. Cuida tu salud. Continuamos. Agradecemos muchísimo, infinitamente al doctor Izar Melo, que es colaborador de este espacio, por darnos tanta esperanza para las mujeres que han sido mastectomizadas y que han recibido radiaciones, quimioterapia, o adultas mayores que tienen atrofia vaginal, dolor vulvar, incontinencia urinaria de esfuerzo. Él tiene el láser ginecológico que te da mucha sensación
de bienestar y mejora de tu vida. 217-1669 es el teléfono a marcar. Ya no sigas sufriendo ahí sola en silencio. 217-1669, márcale y platica con el doctor Isaac Melo, ginecólogo colposcopista, presente en Primero la Salud. Continuamos platicando con la doctora Fátima Soriano. Ella es alergóloga pediatra y hablábamos de los tipos de rinitis alérgicas antes de irnos a corte, doctora. Así es. La rinitis, pues según su intensidad, se puede determinar como rinitis leve, moderada o severa. También la rinitis la podemos dividir según su permanencia, es decir, rinitis estacional, la que ocurre en los cambios de clima, o rinitis perenne, que es la que persiste todo el año. Ok. Oye, doctora, ahorita mencionábamos tras bambalinas, ¿verdad?, en el corte, respecto a las vacunas, el tratamiento. ¿Es lo mismo que hace varios años las vacunas o las pruebas que se hacen para saber a qué es alérgico? Afortunadamente todo va cambiando y para bien, especialmente para los niños. El miedo de ir con un alergólogo era inyecciones para ver a qué son alérgicos los niños. Actualmente ya no tenemos que hacer ese procedimiento. Contamos con un dispositivo, se llama Multitest, que es como un cepillito. Yo les digo a los niños que es como un carrito. Lo aplicamos sobre la piel, instantáneamente aplicamos y retiramos, y en 15-20 minutos podemos determinar a qué son alérgicos los pacientes. Hasta se divierten. Sí, es realmente rápido. Van a sentir, yo les digo que es un cepillito o es un carrito, porque sí se siente una sensación de picor leve a nivel de la piel, pero ya no tenemos que estarles inyectando constantemente lo que eran los alergenos. Correcto. Y ya que una vez descubierto a qué son alérgicos, ¿qué procede? Lo que se llama inmunoterapia o vacuna de alergia. La vacuna se prepara según lo que salgan alérgicos los pacientes. Si salen alérgicos al polvo, al perro, al mezquite, que es al que más salen aquí los pacientes, la vacuna se elabora para cada paciente según lo que salga en las pruebas. A diferencia de los esteroides sistémicos que muchos pacientes piensan o tienen entendido que son vacunas de alergia, realmente son medicamentos que van a complicar más a un paciente porque nada más enmascaran el cuadro. Tiene cortisona. Es un esteroide con los efectos adversos que maneja la cortisona, aumento de peso, hipertensión, obesidad, diabetes, osteoporosis, etc. En los niños talla baja. Entonces es muy importante que no automediquemos a los niños, que no les demos cortisona, a pesar de que veamos la rápida resolución de los pacientes. Es importante que pues acudan con el especialista. Definitivamente. Saludos a David Valenzuela Miramontes y a Claudia Reyes, que dice que es excelente este espacio, gracias a la doctora Soriano que está con nosotros. Gracias. Ahora bien, las alergias, este problema, ¿se cura? Las alergias se controlan hasta un 80-90%. Es difícil su cura, porque como comentamos es un trastorno que ya viene de herencia, es genético. Por lo tanto, hay una disminución prácticamente de 90%, 80% con inmunoterapia, pero siempre va a haber una sensación de síntomas nasales, aunque de una intensidad menor, cuando existan cambios de clima. ¿Qué meses debemos nosotros, si yo soy papá o mamá de una persona alérgica, marcar en el calendario como rojo, semáforo en rojo? Septiembre, octubre. Ok. ¿Y qué meses son? Marzo, abril también. Marzo, abril. Los que ponemos en verde y en amarillo para ir con la alergóloga o con el alergólogo a que atienda a nuestros hijos antes de que se puede atender antes, ¿no? Se puede atender antes, sí. Lo ideal es ver a un pacientito, bueno, estabilizamos, el paciente se ocupa medicamento y hacer las pruebas en las mejores condiciones posibles. Que no traigan efecto de medicamento, que no traigan algún cuadro respiratorio activo para que podamos darle un mejor resultado cuando realicemos pruebas de alergia. Bueno, ya que le das todo el tratamiento y muy bien y mejoró el 80, el 90%, hay medicamentos que se toman para como mantenerte estable. Si no es de por vida, pero creo que tiene el nombre, traigo el nombre aquí, pero no lo quiero decir. Hay medicamentos antileucotrienos, tal vez como el Montelukast, pero es muy buen medicamento, sin embargo, lo muy dejamos famoso. Un tiempo pequeño, porque cuando empiezan con el efecto de la vacuna, el objetivo, yo les digo a los papás, es que ya no tomen medicamento, porque cuando van con nosotros es porque los niños
ya pasaron por muchos antibióticos, muchos medicamentos, y lo que quieren los papás es que ya no les demos más medicamento a un niño. Descansen. El objetivo es que se los demos por una temporada corta, tal vez los cambios de clima que comentamos, 3 meses, suspendemos, reiniciamos después, pero que no estén dependiendo constantemente del medicamento. Muy bien. Entonces, si tenemos nuestra alergóloga o alergólogo de cabecera, tendremos que estar yendo para marcarlo en el calendario cada... Pues bueno, la revisión sería unas 2 veces, bueno, cada 3 meses para ver cómo va el paciente, porque es lo que dura, digamos, el frasquito de inmunoterapia. Muy bien. Y es la revisión que estamos teniendo con un paciente. Si se estabiliza el paciente, se puede revisar cada 6 meses. ¿Y en casa es donde se aplican las vacunas? Hay vacunas en gotitas, que eso es lo mejor para los niños. Hay vacuna subcutánea, pero la aplicación es en domicilio, se enseña al paciente, se entrena al paciente, se puede aplicar en consultorio si él así lo desea, pero sí se puede hacer en casa. Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. No, muy buena noticia. Hay gotitas y nos vamos, se quedan en el mejor día. Muchas gracias. Qué bien.